Bien, Provecho, Marco. bien, ahora sí. Pues esta es nuestra segunda edición del ciclo de Artes Vivas. Nuestra investigación como semillero de Artes Vivas es sobre la ciudad, en torno a la ciudad y sobre la ciudad, cuerpo, memoria. Quiero leerles unos fragmentos. Ahora en este espacio vamos a conversar la memoria con Aurora y con Héctor. Esto que me gusta mucho pensar porque es desde dos lugares pareciera distintos cómo vivimos o cómo han vivido el mercado 1 de Mayo. Este mercado es un mercado que estuvo, digamos, aparece ya como lo conocemos ahora en 1926, es inaugurado por el presidente Plutarco Elías Calles, pero digamos está en una zona muy antigua y sus antecedentes hablan de esta primera ciudad colonial que se funda en Pachuca. 1550 se inaugura la Plaza Real o Plaza Mayor. En 1560 es la inauguración de la parroquia de la Asunción. En 1813 cambia su nombre a Plaza de Constitución de Cádiz. Durante la colonia el mercado se llamó Plaza de Mercaderes. A principios del siglo XIX fue una hostería. En 1882 se construye el antiguo Palacio de Gobierno, que es el ayuntamiento, se ve clarísimo junto al mercado, que lo han visto ahí por el símbolo, ¿no? de la serpiente y el águila porfiriana. En 1924 es demolido y se vuelve a construir en 1926, lo inaugura el presidente Plutarco Elías Calles. Y bueno, sabemos de un incendio en 1938 y bueno, el otro incendio que fue hace un par de años. Bien, les voy a leer un pedacito de algo con lo que me gustaría introducir. Aunque la vida cotidiana suele dividirse en tiempo laboral y tiempo no laboral, en las condiciones actuales todas las actividades obedecen a la misma lógica de reproducción del capital. Aunque no remuneradas, las actividades no productivas replican la lógica del trabajo productivo porque la vida cotidiana está regida por el tiempo del trabajo. Aún la esfera de lo doméstico participa de esta reproducción. El trabajo de cuidados representa la condición de posibilidad para la producción del capital. El sujeto del universo del trabajo doméstico es el individuo feminizado en quien recae la administración del hogar. El sujeto de la explotación doméstica es el pilar de las micropolíticas que estructuran las normativas, estados-nación como el mexicano. Y bien, bueno, me gustaría mucho empezar a conversar la memoria contigo, Héctor. Me gustaría mucho que comenzaras hablándonos de tu vida en el mercado 1 de Mayo. Pues bueno, yo tengo muchos recuerdos de mi niñez, sobre todo. Eh, yo cuando estaba niño, pues ayudaba mucho a mis papás. Antes lo que hacíamos para sostenernos era el vender antojitos, pero no era un puesto fijo, o sea, se tenía una hielera y con eso se vendía que la hamburguesa, que la torta, que el hot dog y cosas así. Entonces, mucho era eso, ayudarlos a cargar la hielera o apuntar o sea, cuando nos decían, no, pues pasas al rato para que te pague. Ah, pues órale. Entonces, parte de eso. Dos, que tengo familia ahí, todavía trabajando actualmente en el mercado. Entonces también era lo que era ver a mi abuelita, a mi padrino de no sé qué. Uno es de bautismo y el otro no sé qué sea. Este, pero era ver a mis padrinos ahí, ¿no? Meterme a sus puestos, estar con ellos, escuchar muchísima, eh, pues todo lo que platicaban, lo que decían, quedarme a veces incluso con ellos, con mi papá, cuando después de terminar las actividades de venta, se quedaban en un puesto a jugar baraja, a estar tomando un ratito, ¿no? Entonces, si bien no estuve muchísimo tiempo en el mercado, sí tengo como cosas muy presentes, ¿no? Porque después de esas ventas, así como con la hielera ya se consigue un puesto fijo, mis papás logran poner un puesto fijo ahí, entonces ya era estar igual un poquito más tiempo ahí, ayudando a preparar la comida,
y hacer la misma labor de la hielera, ¿no? Ir a los puestos y demás. Entonces, a grandes rasgos sería eso. ¿Nos puedes hablar sobre la distribución del mercado? ¿En qué sentido? Sí, ¿Como ¿cómo los está puestos? distribuido el mercado 1 de Mayo? Hasta donde yo entiendo, está dividido en 3 niveles, que sería como la parte central o la parte baja, que es donde está todo el edificio, que pues ahorita lo ven de color naranja y así, que es como las puertas principales del mercado. Luego está la parte del medio, que es toda la plazuela, y después está la parte de hasta arriba, que es donde están básicamente como, sí, la mayoría de los antojitos, como gorditas y todo eso, pero pues también hay más puestos como carnicerías, fruta y todo eso. Entonces, como yo entiendo, se divide así, en esas como 3 niveles, básicamente. Aurora, ahora cuéntanos cuál es tu relación y cómo habitas el mercado 1 de Mayo. Pues, pues lo habito principalmente desde la memoria de mi madre, ¿no? De la memoria de mis tías, por parte de mi mamá, pues ellos son de la zona de la Vega de Mestitlán y obviamente pues ellos adquirían sus productos dentro de esa misma zona o en Pachuca, entonces pues al llegar a vivir acá mi mamá, eh, lo primero pues es conocer los mercados, llegar al 1 de Mayo, que era el más grande de todos, en donde había más productos que en todos los demás. Entonces, desde niños, bueno, pues éramos 5 hermanos y no todos íbamos con ella al mercado, pero a mí sí me llevó casi siempre, ¿no? Casi todos los días que iba, yo iba con ella con su bolsa de mandado tejida, no había bolsas de plástico, todo era envuelto en periódico, el mercado pues siempre tenía ella sus marchantas, entonces pues que la de la fruta en la parte de abajo, como ¿es Roberto? ¿Es Roberto? Héctor, ¿verdad? Héctor. Como dice Héctor, es en la parte de abajo, primero las escalinatas, ¿no? Y pues yo lo vivo desde los olores, desde los colores, el ruido, los sonidos, va el golpe, ¿no? Con los señores que llevan los cajones de las verduras para los puestos, lo vivo desde el aroma de esas gorditas de tripa que vendían, que es el olor más fuerte en el mercado, ¿no? De las vísceras, de impactarme de ver las panzas de las reses, de las tripas, ¿no? Que después se transforman en esos deliciosos tacos o gorditas, o en la panza que venden en el mercado, la barbacoa, los sábados y domingos, o entre semana las quesadillas, y subir al siguiente nivel por dos escalinatas que te llevan a otra explanada que también tiene una parte de construcción del mercado que está viendo de frente del lado izquierdo, en donde también hay carnicerías y ahora hay varios puestos de comida, y en aquel entonces pues vendían lo que es la fruta, la verdura, las bolsitas de verdura, que con el tiempo ya las hicieron en estos platos de unicel, ¿no? Entonces, ese olor, el lodo que acompaña cuando caminas y que está lloviendo y que te resbalas, ¿no? Es hasta caídas de las personas cuando vas subiendo por el lado derecho, por el lado izquierdo, subes en una calle empedrada y ves las casas de los lados que ya se han convertido en mismas tiendas, en expendios o en bodegas de los mismos mercaderes. Entonces,
sigue subiendo y mi mamá pues pasábamos el puesto de la Huasteca y más para arriba, como a unos 100 pasos, encuentras la entrada al Rincón Brujo, ¿no? Entonces mi mamá siempre decía, vamos al Rincón Brujo, voy a comprar mis hongos o voy a comprar cosas que vienen de Atotonilco, que pues ella es de esa zona, y que no querían mucho comprar en Actopan porque saben que estaba regada con aguas negras, ¿no? Entonces, por eso ella buscaba siempre esos productos que olían a campo, ¿no? Las verdolagas pequeñitas, el cilantro floreado, los hongos azules o los hongos que los fríes y saben a nuez, o que se hacen sudaditos con cebollita y salsita, chilito verde, pasote, en taquitos o en un caldo de hongo, ¿no? Eso era para ella la vida, caminar entre los marchantes, entre la gente que vendía, entre las señoras que la conocían, entre que espérate porque te me vas a perder y agarrar la bolsa y la mano de la hija o de los hijos, ¿no? Y de muchas señoras que andaban en las mismas condiciones, ¿no? Los niños pequeños que no iban a la escuela o que eran vacaciones y que no tenían dónde dejarlos. Esa es mi memoria, el olor a lodo, el olor a veces de desagrado de la sangre del pollo que escurría por las calles, ¿no? Ha mejorado un poco el mercado, pero finalmente el olor, los aromas y los colores, ¿no? Eso es lo que guardo todavía en mi memoria. Es muy bonito escuchar ese recorrido por el mercado a partir de todas esas sensaciones que nos has descrito. Y yo quiero preguntarte, continuando con este recorrido de sensaciones que le has propuesto, si nos platicas qué pasaba con todo eso que llegaba a casa, cuáles eran esas recetas o en qué se transformaba todo aquello, porque si hay tanto amor por esos recorridos es porque eso generaba momentos de mucho placer. Es que yo pienso que justo el mercado, por un lado, abre y activa esos espacios que son espacios de comida. En algunas casas el placer está ahí puesto desde cocinar. Sí, bueno, creo que en mi familia, por la parte materna y por la parte paterna también, pero más por la materna porque pues formamos parte de esta rica tierra, ¿no? Y por parte de mi familia paterna, que son de Huichapan, existe ese vínculo con la comida directamente, ¿no? El saborearte ya desde antes, desde que vas comprando los jitomates que no estén apachurrados, que no los apachurre marchata. Entonces, pues desde tocar la verdura, ¿no? Que vaya bien a tu casa, que te la pongan en la bolsa sin que se apachurre, primero las papas, luego las cebollas, luego después las zanahorias, todo lo duro, todo lo pesado, la carne, y al final se compraban los jitomates, los tomates, que era lo más frágil, que es lo más frágil de un mandado, ¿no? De una bolsa de mandado. Entonces llegas a casa y pues yo me acuerdo de esa mesa en donde mi mamá sacaba todo, ¿no? Lo ponía todo en la mesa y empezaba a seleccionar, a limpiar, a checar los jitomates que ya estaban apachurrados por el movimiento del camión, por el movimiento de la caminata, ¿no? Del 1 de Mayo al área de Guerrero, en donde vivíamos, que teníamos 2 mercados, pero a mi mamá le encantaba siempre ir al 1 de Mayo. Entonces, cuando ves todo ese colorido, dices, bueno, pues finalmente son los colores igual de la bandera, ¿no? Los colores que nosotros tenemos hasta en la forma de vestir, pues se traducen en eso, en lo que aparecen en las mesas de las mexicanas y los mexicanos que pues nos encanta la comida, ¿no? Y nos saboreamos, por ejemplo, una rica sopa de fideo con unos jitomates bien rojos para que el caldito del pollo le dé el sabor
junto con unos higaditos o unas mollejitas, que es lo que se traduce en una sopa aguada que se come mucho aquí en el estado, ¿no? El arroz bien rojo con su zanahoria, chícharos y papa o solamente así solito. El aroma al estar guardando las cosas en el refrigerador o en estantes, en donde se guardara, siempre traía el aroma de un mercado con productos frescos, ¿no? Y la otra, las recetas de familia que se conservan muy secretamente o las recetas de familia que se comparten con otras personas, ¿no? Aunque pues las abuelas y las mamás pues les costaba un poquito de trabajo compartir sus recetas originales de toda esa verdura o todos esos condimentos que se compraban en el mercado, ¿no? Las hierbas de olor que venían en manojito bien frescas o que vienen todavía, que ahora se consiguen en cualquier supermercado, pero que no tienen el mismo aroma de cuando los compras a las señoras que pasan con las hojas de misiote aquí abajo de la axila y acá traen el romerito y traen todo, ¿no? Entonces, siempre esas memorias y esos recuerdos a mí me entristece ver que ya no existen en muchas generaciones, ¿no? Que muchas mamás tratamos todavía de compartir con nuestros hijos, ¿no? O con nuestros sobrinos, o seguimos rememorando con los hermanos. Y al menos mi mamá era una cocinera fantástica, era una cocinera, te podía hacer desde un mole ranchero de La Vega hasta un platillo internacional, ¿no? Porque ella tomó clases de cocina, entonces le encantaba ir al mercado, ella olía y mordía los tomates porque había tomates amargos y había tomates dulces, ¿no? Y nunca compraba el tomate grande, porque ese tomate grande únicamente se usaba para hervir para la salsa de las chalupas. Y, por ejemplo, o para hacer salsa para la barbacoa, que eran los tomates grandes, con los chiles que ya ni están ahora en el mercado, que eran los serranos, que ahora los cambiaron por los Tampico, no sé si los conozcan, que son unos grandes también. Y entonces el ajo, moler la salsa, olerla, cuando te pica, toses, estornudas y todo, ¿no? Todos esos sabores, pues, se originan en nuestros campos y nos los traen los mercados, y en este caso el 1 de Mayo, que sigue siendo, yo creo que el top en los mercados de Pachuca, ¿no? Y es Yo que quisiera ahorita preguntarle a Héctor, digamos como en este sentido y en esta línea de la memoria, eh, tus recuerdos son desde niño, ¿no? O sea, tienes una relación ahí desde la infancia con ese espacio y digamos conectando un poco con lo que dice Aurora, los olores, los colores, los sabores, que es otro tipo de memoria, ¿no? O sea, a veces pensamos la memoria como algo que tiene que ver un poco más con los datos, con la historia, pero digamos, entrando a esta memoria más del tacto, del olor, yo quería preguntarte para ti cómo piensas la memoria, cómo es tu memoria en torno a ese espacio del mercado y tus recuerdos, ¿no? Sí, mi memoria sensitiva respecto a eso, yo lo asocio, por ejemplo, mucho al oído, la música. O sea, es que un puesto tenga una cumbia, pero el de enfrente tiene el radio y el de al lado tiene banda y así. O sea, realmente creo que aprendí, o lo que más recuerdo es el ruido constante, que a veces pudiera parecer con caos, pero que tiene un orden al final de cuentas. Y decir, ok, esa canción no me gusta, entonces le presto atención al de acá. O inclusive que entre ellos mismos decían, no sé, se ve una noticia en la radio, oye, apágale tantito, ¿no? Para escuchar qué están diciendo. Eh, Primero como con esa parte, gritando mucho pues lo que decían los comerciantes, ¿no? O sea, pásele güerita, ¿qué le voy a dar?
está fresco, dígame que en qué le ayudo. O sea, mucho de lo que repiten también es algo que yo asocio muchísimo. Respecto a las texturas, yo recuerdo mucho que de niño me encantaba meter las manos en las cubetas de las personas que vendían semillas, que vendían el garbanzo, la lenteja, los frijoles, el arroz. O sea, para mí era súper agradable. Y me regañaban, obviamente, porque pues, no debía hacer eso. Pero me gustaba mucho de niño sentir las texturas de las semillas. Eh, Perderle el asco al pollo, por ejemplo, para ayudarle a mi mamá o a mi abuelita o a mis tíos de llévale tal pollo a tal puesto, ¿no? Pues obviamente como es venta directa, pues es rápido. Entonces nada de que te doy una bolsita, te doy unos guantes, es así. Agarrarlo y uno ya le va perdiendo el asco, va perdiendo como pues no pasa nada, nomás te ensucias de sangre y ya después te lava las manos. Eh, como ese tipo de cosas. Yo creo que también asoció mucho lo que decía ahorita la compañera, de que cuando llueve y se llena de tierra y se pone resbaloso el piso, eh, sobre todo en la parte de ir subiendo, ¿no? La parte del lado izquierdo, que es donde más subo yo, donde más uso yo. Este, eso también me recuerda muchas cosas. Y respecto a los olores y sabores, sí sería mucho a la comida, pero precisamente porque parte de mi niñez era eso, vender comida, ¿no? Entonces es el aroma de la carne o del jamón que se está asando para las hamburguesas o de lo que se está preparando para la comida, los chilaquiles que se vendían. Entonces era como mucho eso, el olor al pollo crudo, de, de la sangre, las tripas, las vísceras, o sea que en un principio si uno no está acostumbrado, pues sí es desagradable, ¿no? Pero ya después uno se va acostumbrando. Entonces, creo que al menos eso sería como lo que yo tengo más presente, inclusive dentro de esta niñez cuando me agarraba un tiempito y me iba a las maquinitas, porque había un local de puras máquinas para jugar. Entonces, estar ahí con otros jóvenes, con otros niños, escuchando de todo, ¿no? O sea, mentándole la madre al personaje porque otro nos ganó, o ver cómo formaban los pesitos, ¿no? O sea, ya sabías que los pesitos tenían una fila para respetar el turno. Eh, en ese mismo espacio, mucho olor a cigarro de los cargadores que fumaban, pero iban a jugar. Eh, sí, yo creo que a nivel sensitivo sería eso. Y por ejemplo, el, digamos, el título que nosotros le hemos puesto a propósito de las narraciones de Aurora y de su mamá, como Rincón Brujo, ¿ustedes dónde es que encuentran ese espacio mágico del mercado? Es decir, digamos, puede ser como obvio, pero no tanto, ¿no? O sea, digamos, para mucha gente el mercado, pues justamente es eso, como entro, compro, porque las señoras también, ¿no? Las mamás, es como, yo me acuerdo, mi mamá era como, ve por tal cosa al mercado, pero así, ¿no? O sea, no te me A tal detengas puesto. en las maquinitas ni nada, o sea, vas y regresas. O sea, o siempre que acompañaba a mi mamá era como, claro, cargarle las bolsas pesadísimas. Eh, entonces es ese espacio de, pues justo, ¿no? De mercadeo, de un tiempo que es como rápido, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer que aparezca ese lado mágico del mercado, ¿no? En el caso de Aurora, bueno, esa parte de arriba que ya de por sí tiene como una esencia, una magia ahí que lo refuerza mucho con la narración que nos regalaste de tu mamá, pero pues también la primera nave, ¿no? Lo que es el mercado en sí, y luego la plazuela y luego el Rincón Brujo. Entonces, me gustaría que pudieran hablarnos como de ese lado mágico del mercado. Bueno, yo creo que para mí el lado mágico está en la unión. O sea, repito, yo ahí tenía, bueno,
sí, tengo familia, por parte de mis papás, también varios compadrazgos ahí. Entonces, muchas veces no nada más era estar en el mercado, sino que había una fiesta, que había una salida, pues ahí seguías viendo a las personas. Eh, o sea, por ejemplo, yo de niño, pues me iba a los locales de mis padrinos a jugar, estar un ratito ahí con ellos, o sea, mucho como de estar echándole un ojo, o sea, lo tengo bien presente a los niños, ¿no? De ahí va la hija de tal persona, o sea, nomás echarle un ojo que esté bien, que no se vaya muy lejos y que no sé qué. Entonces, yo diría que al menos para mí sería esa parte como de la unión que me tocó vivir. No sé qué tanto esté o siga existiendo, pero sí, yo diría que esa parte. Y bueno, pues yo, la parte mágica era descubrir hasta la bruma en las mañanas muy temprano, ¿no? Y más cuando llovía, era como caminar junto con las hechiceras y las personas que vendían, por ejemplo, las cosas para la brujería, ¿no? En el mercado, para las flores, las limpias, los, las cosas que vendían para curarse del estómago, todo eso, forma parte también de un ritual en los mercados, ¿no? Esa es también la parte mágica en donde encuentras los ojos de venado, las señoras que van caminando con sus rebozos. Digo, yo me acuerdo en aquella época y aún todavía hay algunas señoras que los usan, los mandiles, el ver el carbón, que también es mágico, ¿no? De donde lo traen, comprar el carbón, por ejemplo, para el Día de Muertos, para poner el incienso. Todo eso también yo creo forma parte de la magia de los mercados y de México y de Hidalgo, ¿no? En donde Hidalgo tenemos muy arraigado todavía esas costumbres en muchas familias, no digo ya que en todas, porque se han perdido mucho, pero sí la Virgen que está en el Rincón Brujo formaba parte también de un rezo por parte de mi mamá, ¿no? El persinarse para que nos acompañara o un Padre Nuestro rápido, Virgencita ayúdanos o cualquier cosa. Y ella le decía al Rincón Brujo, no por las señoras, no, sino por el ambiente que se sentía que era diferente al mercado de abajo, ¿no? O sea, era como ir a otro lugar, encontrar alimentos, los huevos de pato, los huevos de gallina, porque ahí es a donde compraba uno los huevos de rancho. No había entonces otro lugar en donde conseguirlos más que ahí, en ese sitio. Y no había otro lugar donde conseguir los hongos más que ahí, en ese sitio. Y no había epazote más sabroso morado, o las semillas que traían el frijol negro o el frijolón, más que en ese lugar. Entonces para mí fue una magia descubrirlo cuando mi mamá me lo enseñó. Entonces yo y mi mamá se lo enseñamos a mi hija y a mis hermanos y así se fue corriendo la voz del Rincón Brujo dentro de mi familia, ¿no? Nadie más sabía que se llamaba el Rincón Brujo más que mi mamá y nosotros. Es que ahí hablas de algo que me parece muy importante, que es el conocimiento que pasa de generación en generación, ¿no? Estos conocimientos de la bisabuela, ¿no? O tatarabuela en mi caso, y que son muy importantes que de pronto ahí se van difuminando o se van desvaneciendo. Ahora, yo acá siempre pienso que el énfasis está en el lado femenino, por lo regular, ¿no? El trabajo de ir a comprar al mercado, las labores de cuidado, casi siempre recaen sobre la figura femenina por toda esta historia que tenemos en México, ¿no? De esta construcción, ¿no? Siempre vi, ¿no?
femenino, masculino, labores de hombre, labores de mujer, por no hablar más allá, ¿no? También nombrar el machismo. Pero ahora yo quería ir como hacia otro lado, igual preguntarles a ambas, a ambos. Tú hablaste de una imagen, Aurora, que me gustó mucho, y bueno, esto espero que me lo puedan contestar igual ambas. Hablaste de lo duro y lo frágil. A mí me gustaría preguntar, ¿qué es lo más duro y lo más frágil en términos de cuerpos, vida, afectos en el que aparecen en el mercado? Bueno, yo creo que lo más frágil eran las personas adultas, ¿no? Las señoras ya grandes, que era lo frágil de ese mercado que en cualquier momento podían ya no existir. Y lo más duro, lo más fuerte, pues es la estructura misma del mercado, ¿no? Porque pues todas las personas somos volátiles. Podría haber una persona un día y otra persona otro día porque ese día la señora se enfermó y fue su hija. Entonces, yo creo que lo más frágil aquí pues sí son los cuerpos y lo más duro es todo aquello que rodea el mercado, ¿no? O sea, que permanece el ruido, como la música que dijo Héctor, los gritos de pásele, pásele acá y acá está vengan las gorditas, ¿qué se le ofrece? ¿Qué le damos? Ándele, marchanta, llévele esto, llévele el otro, que no sé qué. Entonces yo creo que eso es lo más fuerte y lo más duro. Las voces, la estructura del propio mercado. Y lo más frágil es como esta señora que está apareciendo ahora en pantalla, ¿no? Que dentro de su fragilidad se nota la fuerza, por ejemplo, de cargar las cajas, de traer sus productos, pero también la fragilidad de desaparecer en cualquier momento. Sí, y por ejemplo, yo con este juego de significantes pensé otra cosa. Duro lo pensé como en algo rudo, algo pesado, algo no sencillo. Porque cuando lanzas la pregunta, para mí, ¿no? ¿Qué fue lo más duro? Pues yo diría que el rollo de delincuencia. Eso para mí sería lo más duro. O sea, como en este juego de significantes, ahora que escucho a la compañera, digo, bueno, igual era otra cosa, ¿no? No, Pero sí pensé en eso, como duro el rollo de la delincuencia. O sea, que poco, bueno, se ha vuelto como más notorio de forma gradual. O sea, ya es a todas horas, en cualquier hora del día. Ya no es como que a tal hora de la tarde-noche empieza, sino ya puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Eh, y frágil yo pienso que sería como, no sé, pienso que a veces lo frágil, o al menos así lo pienso, podría ser que algo está pasando que para mí el mercado está como muriendo, ¿no? Sea porque los precios no cuadran o porque la economía está rara o porque el tianguis está más barato que ir a un mercado o por los traslados de una colonia a otra. No lo sé. Eso lo consideré o lo tomo como frágil, al menos en este ejercicio discursivo. Porque, no sé, he visto como que hay no, es que no encuentro las palabras, pero sí he visto como que más el, que hay menos gente, vaya, que va a consumir, hay menos gente que se acerca o que está por la razón que sea. Entonces, eso para mí sería lo frágil. Sí, como estos monstruos de las empresas, ¿no? Que son los supermercados y que de pronto se vuelve más fácil ir al supermercado, que te dicen entra uno por uno, o en este momento de contingencia, que ir al mercado 1 de mayo, ¿no? Y comprar estos productos que muchas veces me contaba un amigo que se invirtió para sembrar sandía y fue una experiencia increíble, pero te pareció que Soriana, cuando empieza la venta de la sandía, cuando ya viene la cosecha, pone los precios a 13
me parece 13.30 el kilo, y de pronto pues a ellos les destruye, ¿no? Como toda la economía, como toda la inversión, apenas alcanzan a recuperar la inversión porque Soriana decidió poner los precios súper bajos de la sandía. A Como mí me esas economías gustaría, irregulares o disparejas, diría yo. Héctor, Mande. ibas a decir algo. Sí, lo que pasa es que también pienso que tiene que ver mucho con la cultura que estamos viviendo. Estoy de acuerdo que hay mucha diferencia entre lo que nos enseñan nuestras mamás, nuestras abuelas, a lo que practicamos hoy en día. Creo que nos estamos acostumbrados mucho a esta cultura del supermercado, de muchas cosas, de no ir por el producto fresco, sino por el que es más rápido. O de no dedicarnos a buscar un puesto con quien generar incluso esta Relación. vinculación, esta relación, esta amistad con el comerciante, sino irnos por incluso lo que me da la aplicación en el teléfono, ¿no? Que creo que Walmart tiene esa facultad de llevarte las cosas a tu casa. Entonces, creo que también como ya estamos súper disparejos en ese sentido, no sé si por apatía, por comodidad, por, eh, por falta de interés, pero creo que también puede ser eso, esa distancia cultural entre una generación y otra, pienso. Yo pienso mucho en los mercados también como espacios de resistencia, ¿no? O sea, como el mercado justamente ni siquiera, o sea, hay una competencia, por supuesto, en estos grandes supermercados, ¿no? Eh, pero justamente que para mí allí está la magia y pues la sensibilidad de una resistencia en torno a estas economías neoliberales, ¿no? En las que vivimos y de cómo el mercado justamente representa esta resistencia, pero también esta resistencia no solo a un aspecto económico, sino también a un aspecto afectivo, sensible y de imaginarios, ¿no? Es decir, en el mercado tú puedes encontrar una cantidad, así como de frutas y verduras, encuentras una cantidad impresionante de imaginarios, ¿no? O sea, es como un gran espacio donde convergen allí múltiples imaginarios. Para mí ese espacio, hace un rato que les preguntaba en la sección anterior sobre cuál era como qué hacía peculiar al mercado 1 de Mayo. Y yo tengo la sensación de que ese espacio, no solamente el mercado 1 de Mayo, sino el espacio de la Plaza de la Constitución, el mercado, la Iglesia de la Asunción, es un espacio que todavía conserva como esa sensación rural, ¿no? Esa sensación como que no la tiene la Plaza Independencia donde está el reloj, por ejemplo, y tampoco la tiene Plaza Juárez, y mucho menos uno de los centros actuales de Pachuca, que es Plaza Galerías. Entonces, para mí, esa zona del centro me parece de una belleza porque justamente como que allí habita esa sensación de antigüedad. Hay mucha gente que ves bajando no solo de los barrios antiguos de Pachuca, sino de otras comunidades, ¿no? Ahí está la base de combis que llegan de todos estos pueblos de acá, de Real del Monte, de Huasca, de Mistitlán. Entonces, me parece que hay otras dinámicas allí y otros imaginarios y una resistencia justamente ante el olvido que propone, por ejemplo, Plaza Galerías, ¿no? O digamos, el mismo reloj, pues tenemos ahí el edificio, pero
¿Qué más? O sea, todo el tiempo están intentando borrar como esa memoria del reloj, ¿no? Cambiando la plaza. Pero digamos, en Plaza de la Constitución ha cambiado mucho. Me parece que ahí hay un espacio de resistencia bien, bien interesante. No sé si Gis, proponías abrirla a preguntas o a comentarios de las personas que nos han acompañado. Lili o Leti. Sí, abre tu micrófono, Leti. Sí. Acá una imagen del reloj, como estaba antes, lleno de árboles, y ahora lo convirtieron en una plaza sin árboles, tan fría y como para que el sol no te deje estar, ¿no? Hola Liliana, ¿quieres Hola, compartirnos algo? pues en primera me encanta que al menos, por ejemplo, en mi caso, que yo soy, ay, mira, ahí ya trae foto, que yo, pues, yo soy de Cancún y radico en Mérida. Nunca he ido a Pachuca. Entonces, o sea, me gusta la propuesta esta de habitar desde la memoria los espacios y en mi caso que me posibiliten a mí imaginar con ustedes, ¿no? Y claro que aquí en Cancún y en Mérida existen mercados, está el mercado Lucas de Galvez, que creo que es un poco similar al 1 de Mayo. Y sí, ¿no? Como que bueno, en primera siento como nostalgia un poco por lo que cuentan, ¿no? Más ahora en época de pandemia que es pues tan complicado que estos espacios donde el bullicio, donde el contacto humano, las energías, las resonancias, o sea, se abran para nosotras y ahora estamos confinadas, ¿no? A que lo más seguro es que pidas tu súper en línea, ¿no? Lo que mencionaba Héctor, ¿no? En Walmart, ¿no? O que vayas a la tiendita de la esquina, pero así, casi, así rapidísimo y ya está, ¿no? Y sí, coincido, ¿no? Como que estos espacios, pues sí, son espacios de resistencia y hasta cierto punto de, de que no nos quiten la identidad, ¿no? Pienso que cada territorio, cada espacio tiene su propia identidad, su propio color, su propio sabor, su propio aroma. Y sí, como que el mismo sistema se empeña en quitárnoslo, lo que acaban de decir, ¿no? Que le quitaron los árboles. O sea, es como, no, o sea, suena como muy de todo lo que se ha venido, ya no nos dejan respirar, ¿no? No nos permiten el aliento, el sentirnos parte, ¿no? Esto que me encanta lo que dice, ¿no? Que ahí confluyan tantas personas que bajen de comunidades. Y digo, qué rico, qué nutritivo y qué diverso, ¿no? La diversidad en todo su apogeo. Y sí pienso, por ejemplo, en Cancún. Yo ahora estoy en Cancún y aquí hay como una coartada a esto, ¿no? O sea, entre menos mercado así, mejor, porque está feo, porque huele mal, o sea, todos los connotativos horribles que se van generando en torno a esto, ¿qué pasa? Que las nuevas generaciones, o sea, también es como quitarnos la memoria, ¿no? De lo que somos. Y no sé, como que todo esto lo vengo pensando a raíz de lo que están hablando y me encanta que me permitan conocer el mercado 1 de Mayo a través de sus palabras, de sus recuerdos, de sus memorias. Esto que decía Anais, Aurora. Anaí es mi hija y yo soy Aurora. Aurora, ¿no? Del chile, del tomate, digo, ay, qué ganas de poder disfrutarlo más ahora, ¿no? Como tener el tiempo, el espacio, la confianza de ir. Pero bueno, yo creo que creo que todos queremos resistir, ¿no? Todas queremos resistir y ya nos veremos en los mercados seguramente. Ojalá. Ahorita en lo que decías también pienso que aparece otra cosa que tiene que ver con la organización. En el mercado hay organizaciones, ¿no? Hay formas de organización que se vuelven poderosas y puntos que pueden movilizar de una manera tremenda una ciudad.
Sí, totalmente. Yo recuerdo que en el mercado Lucas de Galvez en Mérida hubo un día en el que no sé cómo y es cuando dices, wow, la organización, todos los puestos daban al mismo precio el aguacate, ¿no? El grandote, el que es del Yucatán, Ajá. Ay, el Hass. Y era como, o sea, es como, o sea, está como apoyo mutuo, ¿no? El apoyo ciudadano que nace desde ahí, que no tiene que venir un Estado o un gobierno a decir, a ver, ¿cómo nos ayudamos? O sea, como sí, el respirar juntos, ¿no? Y vamos, ¿no? Con la economía y nos apoyamos, o no te puedes pasar de este precio, o sea, como todas estas relaciones que se van diciendo, lo que mencionaba, ¿no? Que hay como estas otras capas de implicación en los mercados, lo que no pasa en el súper, ¿no? Qué tontería, el cajero, nadie sabe dónde están las cosas, o sea, preguntas a alguien y no sabe nada. Y del mercado saben todo, así de dónde puedo encontrar, vete con el señor tal, ahí vas a encontrar esto, ¿no? Y es eso, o sea, pareciera que la que es extranjera, en este caso de que llego a un mercado, te hacen parte, ¿no? Cómo la organización te hace parte y no te deja fuera, que siento que eso pasa mucho como en estas grandes industrias, de que si no sabes cómo se acomodan las cosas, pues te chingaste porque a menos que hay alguien que sepa, ¿no? Pero si no, ahí ves cómo te la haces, ¿no? Como este salto al vacío. Entonces siento que estos mercados te arropan, te abrazan y bueno, comes rico evidentemente. Y sí, ya me dio hambre. Eh, Leti, no sé si querías decir algo, compartirnos algo. Sí, la verdad es que tomé un montón de notas y me pareció súper interesante. Em, Algo que me llamó mucho la atención fue pensar si hay lugares para hacer las cosas. Esto a partir de que Héctor contaba que metía las manos en los botes de frijol y pensé en cómo un niño sano, un niño abierto a los estímulos que los tiene ahí enfrente, eh, hasta dónde ahí también hay una regulación de los afectos y de los sentidos. Y yo entiendo, obvio, por la salubridad y así, pero son como gestos mínimos que creo que también tienen un impacto sobre nuestros cuerpos y que entonces empiezan, la verdad, mi hermano iba a estimulación temprana y lo que hacía era eso, meter las manos en semillas. Entonces me pregunté cómo todos estos afectos, todas estas sensibilidades son trasladados a espacios de consumo, a espacios de mercado, a espacios como alguna vez alguien me contaba que había una teoría sobre Walt Disneyizar los espacios, como convertir en parques de diversiones los estímulos, las visiones, las posibilidades y transferir a esto a un espacio de eso, de consumo y de otra sensibilidad, de otra estetización, de un espacio impoluto, de un espacio regulado, de un espacio en donde está bien hacerlo, ¿no? O sea, en la estimulación temprana está bien meter las manos en semillas. Y en el mercado parecía que no es un espacio para hacerlo. Y bueno, por otra parte, pues súper rico escuchar todas esas narraciones en relación a los olores, el poder trasladarte a partir de ello al mercado. Yo la verdad es que fui al mercado, pero solo a la zona de comida, porque durante un fin de semana hicimos una especie de residencia en la Universidad de Hidalgo y estuvo interesante, pero no, o sea, me perdí un montón, creo, de lo que ahorita contaron y bueno, que todas son como una posibilidad, o sea, yo la verdad desde las artes escénicas, visuales, o me pregunto un montón desde dónde el recuperar estas sensibilidades podrían ser también un espacio de resistencia dentro de este otro aparato que es súper occidental o si termina siendo también una distribución de lo que hace el mismo sistema, ¿no? Entonces,
bueno, nada, o sea, como que por ahí es algo que yo no me sé resolver, que no me sé responder y que pongo en jaque dentro de mi propia práctica o dentro de mi propio pensamiento ahorita en el presente, sabiendo que me voy a un país donde es eso, ¿no? Como súper regulado todo y cómo pueden dialogar estos dos espacios y hasta dónde la resistencia puede ser también un diálogo con el sistema o si eso está totalmente negado porque bueno, justo el aparato, el sistema es mucho más grande que el aparato de estas colectividades, a menos de que justo como decía Liliana, pues se hagan estos espacios de sostén internos, digo, no sé. Y bueno, por otra parte, cuando dejaron lo del mercado como un espacio de las mujeres. En mi caso, mi papá, yo vivo muy cerca de un mercado, bueno, vivía muy cerca de un mercado, y mi papá es el que iba todos los domingos a comprar las cosas y tenía su marchante. Luego me tocó vivir un espacio con mi abuela, un momento con mi abuela que vive en Santa María la Ribera, también muy cerca del mercado San Cosme, y ahí fue la primera vez que yo fui a una fiesta de la Virgen porque, pues nada, porque tocaba la fiesta de la Virgen en el mercado y a ella le emocionaba y era, o sea, fue como muy interesante y bonito saber que era un espacio en el que ella se sentía compenetrada, ¿no? Y que eso, bueno, y que en el caso de mi papá, que le regalen cubetas cada año o bolsas de mandado o ese tipo de afecciones son interesantes. Y bueno, ya por último también esta relación con el coronavirus, o sea, pienso con mis primos, bueno, un primo en particular, que no ha salido para nada, para nada, para nada, para nada, y le llevan la comida justo de la aplicación, no sale al súper, no sale para nada. Y como estos espacios justo de intercambio, de relación y de afecto, pues no existen, pero terminan regulados también a través del miedo y de los lugares donde sí se pueden hacer las cosas y donde no, y donde, bueno, ya mejor justo como sigamos con esta ideología de lo impoluto y del no contacto por salud, ¿no? Y bueno, o sea, como que sí me parece un tema como bien complejo, porque desde dónde esto, es que yo no sé si la palabra es resistir, o sea, sí, la palabra es resistir, pero de pronto me pongo a pensar cómo resistir o cómo dialogar o cómo hacer que esto se sostenga y que es necesario, pues que eso, que todos queramos que se sostenga. Y entonces, aunque el sistema quiera disolverlo, pues no se disuelve porque no es el mercado el que resiste, sino todos los que resistimos junto con él, ¿no? Y bueno, eso. ¿Alguien gusta decir algo, Gis? Yo nada más me quedé pensando en esto que dijo Leticia, de que este tipo de espacios como los mercados, como que generan esta infinitud de experiencias, o sea, como que nunca se acaba, nunca terminas de conocer el mercado, ¿no? Es como siempre como capas y capas de afectos, de memoria, generaciones, y se va creando como una caja de memoria evolutiva o no sé cómo llamarlo, pero como que nunca se termina, pues, así tal cual. Y pienso que creo que ahí es donde incide, creo que el arte, ¿no? Como en cómo hacer que lo que esté sucediendo, la memoria se pueda amplificar y hacerle como visible eso al que mira, ¿no? De que esto nunca se termina. Y apreciar eso, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la fecha de caducidad. Y este tipo de espacios pareciera que no tienen caducidad, por más que se empeñen, pienso. Creo que el mismo poder humano hace que no se termine nunca. Y ya me quedé pensando eso que decía Leticia. Pues es que, por ejemplo, para nosotras ha sido como re importante trabajar desde lo poético para que
para hacer aparecer lo político, por ejemplo. En ese sentido, trabajar sobre esos aspectos que, como dice Leti, o sea, la resistencia está como en esas dinámicas, ¿no? Pero también la resistencia está como en lo no humano, ¿no? O sea, en el mismo edificio, en las arquitecturas, en las frutas, en las verduras, que también tienen una resistencia, ¿no? Y también tienen una memoria. Entonces, para nosotras, digamos, como colectiva, hemos intentado también como entrar a esas fisuras, ¿no? A esas grietas, para aparecer también estas cuestiones políticas de dinámicas, de resistencias, de tiempos, de imaginarios. Entonces, sí, como incluso desde el nombrarlo Rincón Brujo, a partir de un otro imaginario, en el caso de la mamá de Aurora, pero que también cuando vamos y hablamos con Susana, la mamá de Héctor, por ejemplo, o con Francisco, pero también cuando comemos allí, cuando compramos los jitomates para ya nosotras, cada quien en sus casas. Para mí esas también son esas resistencias que desde lo poético, o sea, desde la potencia de lo poético intentamos como hacer aparecer, ¿no? O sea, que aparece también. Ahorita, bueno, es a partir como desde esta charla, pero pues también invitarlas a mirar un poco sobre la construcción que hacemos del mercado y de nuestra experiencia, ¿no? Que también hay, digamos, nuestra relación con el arte tiene que ver justamente con esa sistematización de las experiencias que hemos tenido en torno a ese lugar, que es el mercado, y cómo esas experiencias producen, ¿no? Que se produce que aparezca algo, ¿no? En este caso, pues lo político. Y también por otro lado, todo el tiempo es estar problematizando. O sea, siempre hay una pregunta que abre desde dónde posicionarnos, porque ahora yo pensaba en la pregunta de dónde vienen las cosas del mercado, de dónde vienen. Y digamos que la organización del 1 de Mayo, no sé cuántos años tenga dividida, pero por lo que hemos platicado con distintas personas del mercado, pues hay mucha gente que viene de Puebla, ¿no? En donde antes se ponía la barata, lo que nos contabas ahora en esa sección, ahora mucha gente es de Puebla, ¿no? Entonces unas son de Hidalgo, unos son de algunos municipios, otras son personas que dentro de la arquitectura, digamos, el edificio, pues han heredado el puesto de generación en generación, en la plazoleta. Pero digamos, dentro del mismo mercado está ya de por sí dividido. Yo entiendo que, digamos, eligen un representante del mercado, pero es el representante del edificio, que no así de la siguiente zona donde está la plazuela, que no así la parte de atrás donde se encuentran las mujeres que venden hongos, hierbas, que le llama la mamá de Aurora Rincón Brujo. Y también por otro lado es, cuando digo la pregunta de dónde viene lo que compramos y consumimos, es que también hay muchas cosas que el origen es súper turbio en este México desbordado por el narcotráfico, donde los cárteles de la droga encontraron muy fácil, dijeron, bueno, me declaras la guerra contra el narco con Calderón, y entonces se desborda, pues no te preocupes, yo no necesito la droga, me voy a apropiar de otras formas de economía para sostener mis lógicas, ¿no? Desde la trata de personas, en Michoacán, el aguacate, que le llaman ahora el oro verde. Y no es un cártel disputándose el oro verde, son 4 o 5, ¿no? Ya divisiones. Y me parece brutal. Un poco hasta decir,
compro o no compro, incluso desde la decisión misma de qué comprar, ¿no? Compro o no compro aguacate, porque hubo un momento hace un par de años que el aguacate se disparó muchísimo. Entonces, bueno, pues es todo eso, no sé, Héctor, pienso esas divisiones, ¿qué es eso, no? ¿Cómo está ahora ese mismo mercado? Que no permite justo otro tipo de organización, ¿no? Que también eso tiene que ver con que se esté fracturando. Y a mí me gustaría, ya que veo que Héctor está conectándose, bueno, nos va a comentar algo, pero también como con el COVID, que yo no he podido ir al mercado, pero comentan que cómo está la distribución espacial, ahora pone a unos tal vez en ventaja y a otros en desventaja, en esta dinámica como muy, muy frágil de organización del mercado, porque pues estamos todos buscando resistir y pues ahora a mí me gustaría saber, yo que no he ido, qué está pasando ahí, ¿no? Bueno, Pues ahorita, perdón, Héctor, sí, tú. en relación a lo del COVID, sí hubo muchísima organización. O sea, fue limitar las entradas del mercado, poner salidas específicas, entradas específicas. En cada entrada tiene que haber una persona que te esté poniendo gel antibacterial, que te esté diciendo que no puedes ingresar sin cubrebocas, que no puedes ingresar con niñas o niños, o sea, y que solo es una persona, máximo dos, ¿no? Entonces sí hubo mucha organización. A mí me ha tocado estar ahí porque pues mi mamá no puede dejar el puesto solo una hora completa, que es lo que dura cada guardia. Entonces le dije, pues yo me rifo ese tiempo, ¿no? Entonces también es mucho de esa organización de qué entrada sí, qué entrada no, con qué medidas de seguridad y todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo empezar a utilizar muchas cosas a favor. O sea, yo algo que le decía a mi mamá es, tu número de WhatsApp empieza a facilitar a tus clientes para que te baje. ¿Qué quieren? ¿Qué les apartas? Llegan, se los das y se van, precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces, sí hubo como mucha organización en eso. Vamos, por mucho que hubiera división de poderes, sí tuvieron que ponerse de acuerdo porque al final lo único que está abierto son puestos de comida, o sea, frutas, verduras, carnicerías, pollerías. Pero si tienes un local, por ejemplo, no sé, que vendes plásticos nada más y estos plásticos no son de salud, entonces tienes que cerrar, ¿no? Y si no cierras, pues ya te clausuran y es una multa de tanto. Entonces, sí es una organización porque nos urge que esto pase rápido, o sea, que vuelva a haber afluencia de gente porque pues es algo que nos afecta a todos, ¿no? Y al final, o al menos eso yo he notado, también de forma muy implícita, sin externarlo, fue que la persona que esté en la puerta, pues te dé los buenos días, te haga sentir, vamos, como bienvenido, que se te olvide tantito como que si hay una pandemia. Porque al menos cuando a mí me toca entrar para relevar, pues es eso, ¿no? Buenos días, pase adelante lo que guste, o sea, como cositas así. Regresando igual, porque quería como comentar esta parte como de la interacción sensitiva, ¿no? De si hay o no hay espacios. Yo creo que a veces sí, pero no como quisiéramos en su totalidad, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en las cremerías, que no, pues me da tanto de queso panela o de queso Oaxaca o cosas así. Te dan la prueba, ¿no? Te cortan un pedacito, pruébelo y si le gusta, pues sí se lo pongo. Entonces ya tienes ahí la pruebita o que te cortan el aguacate, la fruta, la manzana, el mango. Pruébelo, te lo dan directo del cuchillo. Y uno lo va probando de ahí directamente. Entonces, y que también se vuelve después un servicio personalizado, ¿no? Porque uno dice, no, pues es que quiero fruta, pero para la semana. O fruta para hoy porque voy a hacer agua o porque, no sé. Y que después también con estas señoras, ¿no? También de decir, es que ando malo de la panza o de la tos o lo que sea. Ah, pues mira, tómate esta hierba, con esta hierba aquí te las vendo y con eso vas a estar bien. Entonces también se convierte en algo de dime qué necesitas y yo te ayudo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el puesto de mi mamá? Es que ya no sé qué hacerle de comer. Ah, pues haga el pollo con esta receta o así, o así, o así, o así.
Entonces también es como este espacio de interacción que no está despersonalizado, creo que es lo que podría ser el plus más fuerte precisamente para que no se pierda, vamos, para que no gane el monstruo industrial de las transnacionales y de todo ese tipo de empresas, ¿no? El decir, bueno, sí, en uno es más rápido, pero en el otro me atienden y también termina por un decir, señora, ¿por qué no ha venido? Hace 15 días que no viene, no, pues es que me enfermé, cuénteme qué pasó. Y desde ahí es como, ah, ok, sí, Entonces, sí, sí apareció le importa, también. sí nos importamos, ¿no? Entonces, si bien sí hay divisiones, sí hay ejercicios de poder muy notorios, también existe un objetivo común, que es lo que los mantiene unidos, que en este caso es el comercio, el que haya gente. O sea, por ejemplo, esta parte que mencionaba la compañera de es la organización para ponerse de acuerdo para que todos den al mismo precio el aguacate, ¿no? Lo mismo pasó acá. Llegó una pollería que estaba dando baratísimo, pero muy barato. Entonces, en 2 horas terminaba su mercancía. Toda la gente fue como, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, nos estás pasando a torcer a todos los puestos, a todos. Y fue como, pues en grupo, en organización, fue como arreglaron todo eso. Entonces también es mucho de que ese mismo interés común es lo que los termina por mover, eh, por hacer otras cosas. Y entender que otro objetivo muy en común siempre va a ser la familia, o la mayoría gira en torno a la familia. O sea, hay muchos comerciantes que dicen, pues es que de aquí estoy pagando la universidad de mis Ya hijos, te mandé la de foto, mis dice, hijas, ya, porque van a ser el primer profesionista en la familia, ¿no? Y de aquí está saliendo todo y si no le echo ganas, si no le chingo, entonces, ¿de dónde se pagan las cosas, no? Entonces, hay microobjetivos individuales que terminan por ser colectivos a la larga. Y creo que eso también es como importante. Si bien dicen, hay muchísimos detalles que lo hace muy complejo, que las realidades son diferentes. Si somos hombres, si somos mujeres, si tenemos tal o tal edad, eh, si el puesto ha sido pasado de generación en generación, hace que todo sea diferente. Creo que esos son los objetivos generales que al menos yo podría encontrar ahorita, que es lo que genera una comunión. A mí me gustaría decir algo. En algún momento dijiste que tu mamá podía pedirles el WhatsApp y entonces así hacer pedidos o una acción así, ¿no? Y por ahí pensé en que ese puede ser un diálogo con el sistema. O sea, al final las herramientas como videoconferencias, WhatsApp y lo digital son del sistema, ¿no? O sea, lo que hacen ellos, solo ellos con su infraestructura es que hacen posible que esto exista. Pero ahí es donde estaría la posibilidad de hacer un diálogo con ellos, ¿no? Bueno, no con ellos, pero con las herramientas que ya han dado. Porque a mí lo que me sorprendió mucho la semana pasada, que es paralelo, es una videoconferencia con abuelos, tatas del sur de América. Eso, todos conectados en Zoom, pidiéndole ayuda a sus nietos para poder meter bien su cámara y su micrófono y todo. Y pensé, claro, pues es que ahí está ese pasar de generación en generación también, o sea, eh, esa es otra posibilidad, ¿no? Como enviar WhatsApp, digo, no sé, se me acaba de ocurrir y de hacer un paralelismo, pero bueno, por ahí me quedé pensando también. Aurora, ¿tú querías decir algo? Sí, perdón, es que se me fue la imagen en la pantalla y no supe qué hacer. Es algo como lo que dice ahorita Leti, ¿no? Yo le tuve que hablar a mi hija y qué hago y ya me perdí, no sé dónde estoy. Y eso de, pues, pasar de generación en generación, pues eso fue, o sea, mis hijos me enseñaron a mí cómo usar la computadora, siendo que había computadora en la casa, pero yo no la sabía usar, ¿no? Entonces es como eso de que mi hija no sabía escoger unos jitomates y es como mi mamá le enseñó o yo le enseñé, ¿no? Es pasar de generación en generación y que no se pierda,
tanto la tecnología que estamos ahorita usando, como todas aquellas cosas ancestrales, ¿no? Que hemos dejado en el olvido y que nos ayudan también a sobrevivir en este medio, en este mundo, en este tiempo tan difícil, ¿no? No es vivir en el pasado todo el tiempo, sino es tratar de mantener algunas tradiciones y algunas costumbres que se han perdido para poder tener una convivencia más amorosa entre los seres humanos, ¿no? Y creo que por mi parte, pues eso es lo que yo he tratado de hacer siempre, ¿no? Y aceptar y tener una mente abierta para las nuevas generaciones, porque yo tengo hijos que pues tuve que aprender su música, tuve que aprender sus tipos de amigos, sus tipos de relaciones abiertas o muy cerradas o que no me hablan o que sí me hablan y el desbordar como un puesto de verduras en donde la verdura ya está hecha a perder y la tiran, ¿no? Y otra que tú puedes oler y puedes compartir y puedes comer. Entonces, eso es lo que también yo creo que es bueno en este tipo de transformaciones y esto que ustedes están haciendo, que me parece algo magnífico. Y cómo desearía yo que, por ejemplo, pues más gente se sumara, ¿no? Más gente escuchara, más gente hiciera caso, ¿no? Y que a mí, por ejemplo, el día que hicieron lo del 2+4, estaba yo totalmente impedida, porque no estaba mi hija, entonces no sabía yo cómo ingresar, cómo entrar, y por eso no pude entrar a la plática y me dio mucha tristeza, ¿no? Es como esa tristeza de ya no poder ir ahorita al mercado y poder tocar, porque ya no puedes tocar muchas cosas, ¿no? Y el tocar para mí es algo muy importante, ¿no? Entonces, creo que no debemos de perder esa consistencia de tener siempre presente el amor entre nosotros, entre nosotras, entre nosotres, como dicen, ¿no? Y creo que es importantísimo que la gente o que todos nosotros, los humanos, los habitantes de una localidad, de un municipio, de un estado, de un país, de un mundo, nos podamos unir a través de estas experiencias y escuchar, como dice Leti también, eso que hicieron con gente de la tercera edad. Pues yo soy persona de la tercera edad, ¿no? Yo tengo 63 años, pero sin embargo, cuando escucho mi voz, digo, es que yo no tengo esa edad, ¿no? O sea, yo estoy más joven, pero al mismo tiempo estoy como en un futuro lejano, ¿no? Y presente al mismo tiempo, porque comparto muchas de las ideas vanguardistas, esto de la resistencia, esto de guardar las costumbres, esto de las tradiciones, y es un caos en mi cabeza a veces, ¿no? Aurora, muchas gracias por este viaje sensitivo. Nos gusta mucho siempre estar contigo, escucharte, y yo pienso en todos los momentos que hemos estado en tu casa platicando, comiendo eso tan rico que cocinas y tan linda de compartir tus recetas, esos tamales, esas recetas de la Vega de Mezquitlán, que ya por cierto no hay laguna. Muchas gracias también, Héctor, por haber compartido con nosotros pues todos tus recuerdos, todo este mundo de infancia, este mundo del mercado, de habitar así, ¿no? Esa vida en el mercado. Y les agradezco mucho a Leti, a Lili, a Héctor, habernos acompañado en este Conversar la Memoria, en este espacio. Pues nos vemos hacemos una pausa. Quien quiera volver a entrar con el mismo link, nos vemos en 10 minutos, si así lo desea, porque vamos a tener otra activación, construcción de archivo. Pues gracias. Voy a parar y voy a cerrar sesión. Gracias. Ojalá nos acompañen en lo que sigue.